De manera específica, flujo de efectivo, chicas emprendedoras, valientes emprendedoras, el flujo de efectivo es el movimiento de dinero que entra y sale de un negocio durante un periodo de tiempo específico. ¿Ok? La entrada y salida de dinero, ese es el flujo de efectivo. Vean que dinero, estamos enfocados específicamente en la parte del dinero. Este concepto, es decir, el manejo, el control del flujo de efectivo es muy importante para poder evaluar la salud financiera de un emprendimiento. Vean que esta es de las formas más básicas que nosotros tenemos para que el emprendimiento, para saber si el emprendimiento va en buen camino, porque estamos hablando de un proyecto o de un negocio que apenas está creciendo. Y por tal razón no tenemos una contabilidad muy complicada que llevar, y lo que más hacemos es invertir, preparar, elaborar el producto y venderlo. ¿Ok? Por tal razón entonces este proceso se debe llevar con un mejor control porque no es tan complejo. ¿Ok? Y para poder saber si estamos teniendo un negocio con una buena salud financiera, es importante entender y llevar a cabo este control del flujo de efectivo. Gestionar de forma eficiente el flujo de efectivo es primordial. ¿Para qué? Para poder asegurar que siempre tengamos la suficiente disponibilidad de dinero, ¿verdad?, de efectivo, para pagar alguna necesidad de mano de obra, o quizás, es decir, alguna necesidad de ayuda por parte de otra persona, porque estoy refiriéndome a emprendimientos, proyectos en crecimiento, negocios pequeños, ¿verdad?, que no siempre pagan salarios fijos. En dependencia de la necesidad que ustedes tengan de solicitar la ayuda de otra persona y pagarle por ello, entonces es que ustedes van a hacerle un pago a otra persona, porque en muchos casos ustedes no tienen todavía la capacidad para poder pagar un salario. Entonces, en este sentido, gestionar de manera eficiente el flujo efectivo ayuda a saber si puedo disponer de 15.000 colones para pagarle el día de hoy, o de 12.000 o de 10.000 colones para pagarle el día de hoy a la chica que me ayuda 4 o 5 horas a elaborar esos tamales navideños, ¿verdad?, porque tuvo un pedido de 2.000 tamales navideños, por ponerles un ejemplo. Es como lo que más sobresale en esta época. O sencillamente, como está llegando la fecha como estamos casi en Navidad, la gente empieza ya a encargar los regalos navideños, y si yo hago bisutería, pues tengo un pedido de 20 o 30 o 40 pulseras, y entonces voy a estar necesitando una persona que me ayude en ello, y para poderle pagar a esa persona yo debo tener entonces un adecuado control del flujo de efectivo, de mi disponibilidad de efectivo, porque esa persona que le va a ayudar a usted algunas horas, usted no le va a decir te voy a pagar en la quincena. Usted debe tener disponibilidad de efectivo para que esa persona, cuando terminó de ayudarle en el día, usted le pueda pagar. ¿Okay? Si esa persona le ayuda durante la semana, pues para usted poder pagarle a final de semana, si es que le dice no, le agradezco me paga el viernes, porque así veo un poquito más el dinero, por ponerles algunos ejemplos. Entonces, además, tener un control, una gestión eficiente de ese flujo de efectivo, de mi manejo del efectivo del emprendimiento, ayuda a poder cubrir gastos y hacer reinversiones en procesos de crecimiento. Y esta es una etapa para crecer, una etapa muy importante, porque si mi capacidad productiva para hacer tortillas palmeadas, ¿verdad?, o para hacer, hay otra que es que me gusta mucho, que es comida tica, es enyucado. O si mi capacidad para hacer enyucado es de, no sé, puedo hacer en un día 80, pero por este tiempo la gente empieza a solicitarme aún más, entonces yo voy a tener que estar haciendo una inversión mayor. ¿Ok? Incluso es una etapa muy buena para invertir en mayor cantidad de implementos o de equipos de los que se utilizan en la parte de gastronomía, o quizás en la parte de las peluquerías, las chicas que se dedican a la parte de belleza, para comprar mayor cantidad de artículos. Pues para eso yo debo tener un control eficiente del flujo de efectivo, mi disponibilidad de efectivo.